basé mi vida en un texto que es Mateo 7:7, ¿no? Que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque ¿qué padre hay en este mundo que si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Y si nosotros como humanos, ¿no es cierto?, a veces sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor todo lo que pidamos? Por supuesto que esta petición debiera ser, en primer lugar, la dirección del Espíritu Santo. Porque en Lucas capítulo 11 nos habla de que la oración debiera ser, ¿no?, pedir el poder del Espíritu Santo. Porque de repente nosotros podemos pedir cosas materiales que no las necesitamos. Pero si oramos y pedimos al Señor, ¿no es cierto?, Él nos va a mostrarnos. El Espíritu Santo nos muestra qué es mejor, qué es lo que nosotros podemos pedir, ¿no? Porque a veces pedimos mal, ¿no? Así que la oración es el acto de orar a Dios, ¿no es cierto?, y pidiendo que Él haga de nuestra vida, ¿no?, que nos dirija en todo, ¿no? Bueno, la verdad de las cosas que yo tengo un texto que cuando conocí la iglesia y como era católica, me costó convencer a mis padres. Entonces ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me ha fortalecido toda la vida desde que yo entregué mi corazón a Él. Y además cuando nos casamos y llegaron los hijos, es muy importante que como madre nos preocupemos de la educación de nuestros hijos. Y yo me propuse de ser una madre misionera en mi hogar, como dice la señora White. Y nosotros sabemos que los padres son los que tienen que gobernar la casa, ¿cierto? Y la madre tiene que ser la misionera y preocuparnos de nuestro culto familiar, que eso es muy importante para mí. De repente como madre creemos que no nos va a alcanzar el tiempo. Sí nos alcanza el tiempo. Sí nos alcanza el tiempo si nos ordenamos y lo hacemos como un buen hábito que hay que hacerlo con los niños. Bueno, el papá cuando estaba en la casa era hacía el culto con los niños, pero cuando él no estaba, lo hacía yo. En la mañana ningún niño podía salir de la casa al colegio sin haber hecho el culto, sin orar. Y después en la noche, antes de acostarnos, nuevamente el culto familiar. Y también nosotros lo hacíamos participar a nuestros niños. Ellos hacían el culto familiar y se preocupaban y lo hacían muy bien porque anotaban quién iba a hacer la oración, el canto que iban a tener, la meditación. Y eran muy lindos los cultos nuestros. Especialmente en la tarde, cuando antes de acostarnos nos hacíamos el culto. Y ellos no pueden negar eso, que siempre nosotros le hicimos el culto. Estuviera el papá o no estuviera el papá, el culto siempre se hizo. Fuimos rigurosos también en la recepción del sábado. Yo creo que esos eran los cultos más bonitos que nosotros hacíamos con nuestros hijos, porque en este culto iba a incluir otras cositas. Por ejemplo, mi esposa hacía especialmente una cena especial, ¿no?, el día viernes de tarde, con un panqueque, algo, ¿no?, agradable para los niños, y a cada uno les tocaba el culto. Entonces ellos dirigían, ellos nos amonestaban a nosotros también, ¿no? Entonces el culto era algo agradable el día, y a la puesta del sol, no era a las 10 de la noche, sino a cuando se ponía el sol. Y la despedida también en oración. Nunca eso lo hemos dejado de hacer. Tanto el culto de adoración el día viernes y el culto de despedida del día sábado. No dejar, ¿no es cierto?, que el sábado se termine después del almuerzo, sino el sábado termina cuando se pone el sol, ¿no? Yo creo que eso es una bendición también, ¿no?
dejar el día del Señor exclusivo para servir al Señor. Y lo otro es la obra misionera con los hijos, ¿no? Que eso ayuda también mucho, ¿no? Salir a visitar gente más necesitada, ¿no? Ellos recuerdan siempre esas cosas, ¿no? Donde están los hijos, ¿no? Los padres que han descuidado, dice, a sus hijos, Dios los tomará en cuenta. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está el rebaño? El Señor nos pedirá cuenta, ¿no? Cuando Él venga, ¿no? Bueno, yo creo que la oración es lo más importante en un matrimonio, especialmente cuando llegan los hijos. Nosotros como madre tenemos que orar mucho por nuestros hijos, ya sea cuando están chicos, por su salud, que sean sanos, ¿cierto? Que puedan estudiar, después ya cuando empiezan a pololear, también uno tiene que orar por sus hijos para que encuentren la persona que el Señor les tiene. Y orar, y cuando ya se van a casar, también orar. Yo estoy muy agradecida al Señor porque cada uno de mis hijos tiene buenas mujeres, los varones, sus buenas esposas y sus esposos también. Y cristianos, todos trabajando en la iglesia. Bueno, que el Señor bendiga a las mamás. Yo sé que ahora estamos viviendo en un tiempo difícil para las mamás por la misma tecnología que hay. Cuesta quitarle el teléfono, cuesta quitarle la tele, pero ahí es donde los padres tenemos que orar más, ¿cierto? Y el papá tiene que cumplir el rol como ministro de aquí del hogar y la madre como misionera. Seguir el consejo del Señor y estudiar cada vez más el espíritu de profecía, leer la Biblia y estar constantemente en comunión con el Señor para que sus hijos nunca se separen de los caminos del Señor. Amén.